compañeras y compañeros, vamos a comenzar esta sesión con una invitada muy especial. Creo que todos la conocen, la compañera Viviana Caro, ministra de Coordinación y Planificación del Desarrollo, que ha tenido una responsabilidad muy grande en una tarea tan complicada como ha sido la organización y la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda que se efectuó el año pasado. Ustedes saben que se ha desatado toda una polémica, un debate sobre el censo, sus procedimientos, sus resultados. Y por ello es que vimos que era oportuno precisamente invitar a Viviana para que de fuente directa, de primera mano, podamos tener información sobre esto que ha sido el censo. Quiero decirles que la ministra Viviana Caro estuvo el día jueves de la anterior semana en el Alto haciendo un ejercicio parecido al que vamos a hacer ahora acá. Y por ello es que doblemente agradecidos, porque sabemos de su agenda apretada, sabemos que tiene muchas responsabilidades, pero aún así ella se ha sacado un poco de tiempo para compartir con nosotros esta sesión. Por ello es que yo les pido que la recibamos con un aplauso. Bueno, le vamos a dar la palabra a Viviana, luego Fernando Arenas, compañero, va a dirigir luego el debate, las preguntas, la segunda parte, ¿no?, de esta presentación. Bienvenida, Viviana, y tienes la palabra. Muchas gracias, Alfredo. Gracias también por permitirnos tomar una parte de los tiempos de la escuela para poder hablar con ustedes del proceso del censo. Hemos visto que es muy importante porque un procedimiento que tiene muchas etapas, es muy técnico, tiene mucha logística, está siendo evaluado desde puntos de vista muy simples, de manera muy apresurada y sin tomar en cuenta todos los elementos que hacen cuando uno analiza los resultados del censo. Y especialmente está siendo analizada pensando que Bolivia es la misma de hace 10 o de hace 20 años, y eso no es correcto. Y en estos últimos 10 años, y especialmente en los últimos 6, se han dado procesos muy fuertes de cambio, no solamente de nuestra economía, sino también de nuestra demografía. La población se ha movido mucho, ha respondido a lo que han sido el crecimiento económico, la inversión, la población también ha salido del país. Hemos tenido fenómenos como remesas, que antes no eran importantes y que ahora representan 700, 800 millones de dólares, que ya pasan a representar una fuente de ingresos importante para algunas familias. Y eso es lo que está reflejando este censo. Los censos, por un acuerdo a nivel internacional, se hacen cada 10 años, porque se considera que es un tiempo prudente, primero para que la información del censo anterior siga siendo válida, segundo para registrar estos cambios y tener proyecciones. Y en general eso es así. Pero es muy importante que entendamos que Bolivia en este momento, al igual que otros países de la región, está pasando por un cambio demográfico. Como hemos dicho, está dejando de ser un país joven, donde más del 40% de su población tenía menos de 15 años de edad, y está pasando a ser un país de, digamos, no mayor, pero sí adulto, tal vez adulto joven, ¿no? Todavía no adulto contemporáneo, porque tenemos una población muy importante, que eso se puede ver ahora, que está entre más bien los 15 y los 40, que es la edad más productiva, la edad más importante en términos de negocios, de trabajo, de emprendimiento. Eso se llama el bono demográfico. Y los países lo tenemos cada 100 años, porque la población cambia lentamente, y estos cambios de población se dan realmente cada 100 años, que podemos
y por eso es tan importante aprovecharlos. Y estos cambios que tenemos en la tasa de fecundidad, en el tamaño de familia, en el movimiento de población, no van a repetirse. Ya después van a ser mucho más lentos, como los que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque ya hemos dado el gran cambio y después ya van a ser los resultados de ese cambio los que guíen el movimiento de nuestra población. Para Bolivia eso es muy importante porque siempre se caracterizó por ser un país, primero, con baja densidad demográfica. Seguimos siendo el país que tiene el menor número de habitantes por kilómetro cuadrado en toda América del Sur. Todos, incluido Paraguay, tiene más habitantes por kilómetro cuadrado. Eso influye mucho en lo económico, pero también en los movimientos de la población. Bolivia también ha enfrentado un proceso de migración desde el año 76 importante. El INE formalmente considera que una población, un poblado, es urbano cuando tiene más de 2.000 habitantes. En este momento podemos decir que más del 75% de nuestra población se encuentra en áreas que formalmente podrían definirse como urbanas, porque hay esa agrupación de la población. Ustedes van hasta el lago y ya no vemos área dispersa, área rural como se veía antes. Y eso tiene también su impacto en viviendas, lo hemos visto, tiene su impacto también en la población, en forma de vida y nuevamente en demografía. Las familias cada vez son más pequeñas, el tamaño promedio de las familias se va reduciendo. Era 3,5, ahora estamos en 3,2. Y en las ciudades especialmente el tamaño de las familias es menor. La gente joven espera, se casan, pero esperan antes de tener hijos. Son los resultados. Tenemos muchas parejas jóvenes casadas, pero sin hijos. El tema laboral puede ser un elemento, hay varios temas que influyen. Y esto se refleja especialmente en las ciudades capital. Ustedes saben que tenemos toda esta discusión con Cochabamba, con Santa Cruz, sobre el tema de su población. Y lo que ha pasado, y esto lo vamos a compartir con ustedes en total confianza, es que aparte del conteo de las boletas, también se consideraron tasas de crecimiento demográfico de la población. Y la tasa de crecimiento de nuestra población, de acuerdo al censo 2001, cuando lo comparamos con el censo del 92, era mayor a 2%. La tasa de crecimiento de este censo es de 1.7%. Entonces, tampoco quiere decir que ha desaparecido población. Lo que pasó es que el INE sobreestimó la población, tomando en cuenta la tasa de crecimiento del censo anterior, sin considerar que había muchos elementos que indicaban que Bolivia ya no estaba creciendo a ese ritmo. Organizaciones internacionales ajustan sus tasas de crecimiento cada 4 años. CELADE ajusta su tasa de crecimiento, la ha ajustado en 2004 y la ha ajustado también en el 2008, la tasa de crecimiento para Bolivia. Las ha ajustado por el tema de migración fuera del país, que era un fenómeno muy importante, y también las ajustó por este mismo tema de migración interna y de urbanismo. La diferencia entre las proyecciones que ellos tienen, que debería tener Bolivia, y los datos de nuestro censo son mínimas. Estamos hablando de menos de 20.000 habitantes. Y no quiere decir que nos hemos acomodado, sino que ese es el resultado. Si hubiéramos hecho conteos de población cada 4 años, si hubiéramos ido siguiendo estos cambios en la población, habríamos visto que esto iba a pasar y no estaríamos tan sorprendidos como estamos ahora, porque estamos acostumbrados a tasas de crecimiento de la población más altas. Sin embargo, el crecimiento de Bolivia, la tasa de crecimiento es el más alto de la región. El 1,7 es el más alto. Lo compartimos con Paraguay, pero sigue siendo la tasa de crecimiento de población más alta de toda la región a nivel nacional. Entonces seguimos siendo uno de los países que más crece. Ahora, estamos creciendo más porque también tenemos niveles de desarrollo todavía por debajo del promedio de la región, si nos comparamos con Argentina, con Brasil, con Chile. Pero ya estamos entrando a tasas de crecimiento más bajas. Chile, Perú están en 1,2, en 1,4. Los países están cada vez con tasas de crecimiento más bajas de su población. Como ha dicho el presidente, el resultado del modernismo, del desarrollo,
inclusive como se ha calificado de la europeización. Las familias ya no quieren tener hijos o quieren tener hijos ya cuando son mayores, ya tienen otros proyectos de vida y eso afecta. En nuestro caso, un tema muy interesante, especialmente en La Paz, ha sido el que tengamos población que todavía no termina de deslindarse de su comunidad o de su provincia de origen. No es el caso de Santa Cruz y Cochabamba. Cochabamba tiene población que emigra a Santa Cruz o población que emigra fuera del país. Y Santa Cruz más bien ha sido un polo de atracción de población. No necesariamente la ciudad, pero sí, por ejemplo, provincias Santi Esteban, Guarnes, Montero. Pero La Paz no. La Paz ha sido una ciudad expulsora de población. Atrae empleados públicos, pero es mucha más la población de La Paz que se ha ido a vivir a Santa Cruz. Si ustedes se ponen a preguntar dentro de la familia cuántos de sus familiares tienen un primo, un hermano, un sobrino que se ha ido a vivir a Santa Cruz, no a Cochabamba, pero sí a Santa Cruz. O cuánta gente que antes vivía en la ciudad se ha ido a vivir a Río Bajo, se ha ido a vivir a Mecapata, porque ya no hay dónde, es más barato, uno siempre quiere un terreno. O cuántas personas inclusive en el Alto tienen su casita en el Alto y también siguen teniendo su vivienda en su comunidad. Nosotros dimos este dato en la semana pasada, cuando hicimos la actualización cartográfica, y eso quiere decir ir y cuadra por cuadra, ver cuántas casas había en 2001 y si hay nuevas casas, si hay nuevos edificios, si lo que antes era un cine ahora se ha convertido en una iglesia, o si hay un centro de salud. Eso es la actualización cartográfica. Y eso nos sirve para determinar cuántas boletas vamos a necesitar el día del censo. Había sorpresa en el INE porque el incremento de viviendas era muy importante. Solamente en el Alto habían crecido 300.000 viviendas. Si uno multiplica eso por el tamaño promedio de vivienda, nos daba más de 1 millón adicional de habitantes en el Alto. Y en La Paz teníamos un fenómeno similar, no tan importante, pero similar. Pero el día del censo, de cada 5 viviendas que se han visitado, una estaba vacía. ¿Por qué? Porque ha habido la decisión, y lamento decirlo, algunos inclusive de nuestras autoridades locales, regionales, han promovido que volvamos a censarnos en nuestras comunidades de origen. Y eso es algo que ya no se puede controlar. Es cierto que hay que tener una distorsión, porque quienes vivimos en La Paz, ¿no?, demandamos servicios, luz, pavimentación, alcantarillado en la ciudad. Pero ha habido esa decisión, y ha sido una decisión familiar. En muchos casos hemos tenido familias pequeñas. Estamos conscientes de que eso no es. Si ahorita fuéramos a la misma casa, probablemente vamos a encontrar a la mamá, al papá y a los hijos. El día del censo probablemente solo estaba uno de los hijos o estaba la mamá y una hija porque el papá se había ido a la comunidad. Ha pasado eso en muchos casos, especialmente en las laderas, área periurbana. Y sí, nos distorsiona la foto, pero es porque nuestra normativa a partir del año 2001 establece que la población es un indicador para distribución de recursos y para distribución de escaños. Y no es un mal indicador, porque se ha discutido esto mucho. Ustedes saben que en adelante se va a discutir otras normas. Es bueno tomar en cuenta la población, pero no debiera ser tal vez el único, ¿no? Y si es el único, hay que ver, estamos de acuerdo que las ciudades capitales tienen un peso muy fuerte en lo que es demanda de servicios, hospitales de tercer nivel, atención en educación, en el tema universitario, sin mencionar el tema inclusive de tráfico y de vehículos, ¿no? Es un elemento que viene como consecuencia de esa atracción de las ciudades. Y La Paz especialmente es una ciudad que atrae funcionarios públicos. Tenemos muchos funcionarios públicos, perdón, senador, ¿no? Pero tenemos senadores, tenemos diputados que el viernes están corriendo a su región y están volviendo el lunes, ¿no es verdad? Que se han ido a censar en sus regiones porque tenían que censar, pero mucha de esa gente vive acá. Tiene su departamento y han sido departamentos que han estado vacíos ese día. Pasa eso. No pasa con tanta intensidad en el caso de Santa Cruz ni en Cochabamba, pero en el caso de La Paz sí. Y es importante que además hacia adelante La Paz sepa eso, reconozca eso y más bien tenga políticas más atractivas, más interesantes, más adecuadas para el tipo de población, porque como lo ha dicho el vicepresidente hace 2 semanas, La Paz como ciudad no es una ciudad industrial realmente. Podemos tal vez decir eso de Alto, es una ciudad de servicios.
donde está toda la administración pública. Donde antes había casas por el centro, ahora tenemos edificios, tenemos galerías. Eso es un tema importante que hay que ver. Por cada casa antigua que se derrumba, se construye o un hotel, o se construye una galería, o en algunos casos se construyen edificios de departamentos. Pero piensen bien en el caso del centro. Sí tenemos un proceso muy fuerte de construcción de viviendas horizontales, pero no necesariamente quiere decir que allí esa vivienda horizontal tiene la misma permanencia que una vivienda o una casa. Y ese es un elemento que es importante tomar en cuenta. Otro elemento que también es importante que ustedes consideren cuando hay estas discusiones de por qué La Paz inclusive ha crecido, no solamente no ha crecido, sino que ha perdido población, es que sí vemos población en La Paz. Pero esa población vive en Palta, Micapaca, Achocalla, El Alto, y todos esos municipios colindantes con La Paz sí han crecido, y han crecido bastante, más del 10%, más del 15%, El Alto ha crecido casi el 25%. Y mucha de la gente que vive en El Alto trabaja en La Paz. Entonces sí, La Paz es una ciudad que durante ciertas horas requiere muchos servicios para su población, pero que la población luego se va los fines de semana, se va a vivir ya sea Río Abajo, Mayasa, Pupapina, Chasquipampa, El Alto, etc. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y como no hemos tenido la definición de límites, esos límites siguen siendo los límites del 2001. Y por lo tanto todos los municipios han crecido. No es que no han crecido, pero el punto central es que ese crecimiento se ha dado en municipios que son vecinos del municipio de La Paz. Formal, legalmente, el límite ya divide. Y esa población ya no está en La Paz, esa población está más allá en los otros municipios. Por eso es importante que estos elementos se tomen en cuenta cuando se quiere discutir el tema de la población de La Paz. La ciudad de La Paz tiene características diferentes a las de otras ciudades. Santa Cruz no es una ciudad administrativa, Cochabamba tampoco, tienen otra dinámica, tienen otro tipo de estrategias de actividades económicas. La Paz es una ciudad básicamente de servicios, prestamos servicios y demandamos servicios, tenemos que tomarlo en cuenta. Y ese es un elemento a lo que hace al municipio, al cercado de La Paz, porque la información que les estoy dando es del municipio de La Paz. El departamento de La Paz ha crecido, no hay discusión, ¿no? Y como les digo, los municipios alrededor del municipio de La Paz también han crecido, y mucho más que el municipio de La Paz. Entonces es simplemente un movimiento de población, ya no hay terrenos en el municipio de La Paz, cada vez vamos más lejos, buscando dónde vivir, dónde construir. Ese es el movimiento normal que tiene la población. Por lo tanto, no es correcto decir que han dejado de nacer niños en La Paz. No. La Paz ha tenido primero como municipio, una tasa neta de expulsión de población. ¿Cuántos funcionarios, cuántas personas que trabajaban en la empresa pública, e inclusive en la empresa privada se han ido a trabajar a Cochabamba, a Tarija, a Santa Cruz? Es importante tomar ese tema en cuenta. Hay familias enteras que se han movido, del Alto se han movido negocios, no solamente a Santa Cruz, se han movido inclusive al Perú, a Puno. Son otros elementos que también se deben tomar en la dinámica porque esa es parte de la decisión. Y por eso es que quisiéramos que es necesario, que el Comité Cívico de La Paz y en general las autoridades locales puedan comprender estos resultados. Aquí no ha habido nada adrede, al contrario, ha habido un enorme esfuerzo de recabar información. Yo puedo decir que a nivel nacional no ha habido falta de boletas, y en la ciudad de La Paz tampoco. Nos han devuelto 800.000 boletas que han sobrado. Entonces no ha habido un problema de no hay boletas. Es probable que a alguna vivienda no hayan llegado los empadronadores, pero ese es un elemento que también lo tengo que señalar.
en varios colegios, especialmente por la zona sur, los directores o los padres de familia decidieron que los chicos de la promoción no iban a participar en el censo. Y ha sido una pena, ¿no? Porque ellos eran los convocados a llevar adelante el censo. Pero hubo una decisión, ya sea del colegio o de la Junta de Padres de Familia. Y tenemos que reconocer que aquí la gente del Alto, la gente de Chasquipampa, de Mayasa, trabajó muy bien. Los supervisores, los empadronadores que terminaron de trabajar ahí, bajaron a ayudarnos acá. En la zona sur han censado empadronadores de Chasquipampa. Y han estado trabajando hasta las 8, las 9 de la noche. Este es un tema ya hasta de actitud cívica interna de la población. Preguntémonos cuántos colegios en la zona sur han aceptado que sus alumnos pasen por el proceso de capacitación y sean empadronadores ese día. Creo que tenemos 2 o 3 colegios. Los demás colegios simplemente no aceptaron, no quisieron. Estaban muy ocupados en sus actividades finales y por lo tanto sus alumnos no iban a participar. Y los profesores tampoco. Y el otro elemento que para mí, lo digo, siempre ha sido sorprendente y desilusionante ha sido que la población universitaria tampoco ha aceptado. Los universitarios no han querido participar en el tema censal. Y si estamos buscando a la mejor gente, la gente más joven, la gente más calificada, ellos eran los convocados también a participar en el censo. Acá hay un tema de voluntarismo. Y a mí me sorprendió muchísimo cómo Japón se ha reconstruido después de semejante problema, tragedia nuclear, y simplemente con voluntarios. La gente es voluntaria, no pregunta cuánto me van a pagar, realiza el trabajo, lo ve importante. Acá, a pesar de que se les iba a dar un estipendio, como les digo, había mucha gente que ha dicho directamente prefiero quedarme en mi casa a descansar. Y ese es un tema interno, realmente también es un tema interno de reflexión a nivel de algunas ciudades. Ese ha sido el caso también de Cochabamba, ese ha sido el caso de La Paz. Y en La Paz hemos salvado en la cobertura del censo gracias a la participación de los empadronadores de los otros municipios aledaños. Porque realmente, a pesar de que habíamos hecho la capacitación, llegado el día no estaba. Ha habido colegios en los cuales los chicos han pasado el curso, pero es un curso muy sencillo, los que han pasado, los que han visto la boleta. Han pasado el curso muy bien, pero el día del examen todito el curso se ha aplazado. Es imposible que todo un curso se aplace. Simplemente han cumplido la formalidad, pero no han querido continuar adelante con el censo. Y eso es algo que ya, nuevamente, es un tema de población. Por otro lado, sí saludamos que la población se haya quedado en su casa. A diferencia del 2001, que había mucha gente caminando por todo lado, esta vez la gente se quedó en su casa esperando a los empadronadores. Eso fue muy bueno por parte de la población. Lo que sí no fue ese sentimiento de obligación automático que deberíamos tener para decir sí vamos a participar, sí vamos a ir, porque ha habido muchos empleados públicos. En Sotocachi, en Miraflores, han sido empleados públicos los que han hecho el censo. Han habido empleados públicos que han pasado los cursos de capacitación y han hecho el censo, y tal vez aquí hay algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque los números, los cálculos, nuevamente no daban, no cerraban. Entonces hemos continuado con los grupos de población que tenían la formación necesaria para ser empadronadores. Y ustedes saben, no es un tema muy difícil, siempre lo han hecho los estudiantes universitarios, los estudiantes de colegio. Si el año 76 lo han podido hacer estudiantes de colegio, es una barbaridad que este año no hayan podido hacerlo, con la tecnología, con la información, con internet y con todo lo demás que hay. También es un tema de voluntad y es un tema que pasa por nuestras autoridades y por nuestro propio comité cívico. Yo quisiera saber si el comité cívico de La Paz ha hecho algo al respecto. Porque estos temas también se han discutido con el Comité Impulsor Departamental, con el Comité Impulsor Municipal. Y sabíamos que eso iba a pasar en varias ciudades. Sabíamos que había ciudades en las cuales iba a haber una reducción de su población habitual debido al tema de recursos y al tema de escaños. Y por eso es que, como lo dijo el presidente, todos somos responsables del censo. Se dice que los censos son el mayor movimiento de población en tiempos de paz. Porque ese día hemos movilizado 500.000 de personas en todo el país. Solo se moviliza esa gente cuando hay guerras. Y guerras civiles o guerras entre países.
Y por eso es que esto tenía que ser un proceso de la población, apropiado por la ciudadanía, por los comités cívicos, por las juntas vecinales. Y hemos hecho ese esfuerzo en general en todo lo que ha sido la difusión, la socialización, pero no necesariamente se ha dado así. Y creo que ese es un elemento de reflexión hacia adelante cuando se discuten también los resultados. Pero de otro lado, también estoy aquí porque quiero asegurarles de que el censo ha tenido una buena cobertura. No lo decimos solo nosotros. Lo ha dicho una encuesta en diciembre que la hizo Página 7, no la hemos hecho nosotros, que decía que el censo tuvo una cobertura de 97.6%. Y el agente de CELADE que estuvo aquí la semana pasada ha dicho lo mismo, una cobertura por encima del 95% y un error del 3%. El error del censo del 2001 de cobertura era del 6%. Era el doble, es el doble del error de cobertura nacional que hemos tenido con este censo. Tal vez no nos hemos preocupado tanto porque en el 2001 todavía no había el tema del IDH, no había el tema que está ahora en la norma y que hace muy sensible este número. El censo se ha llevado adelante sin mucha atención, sin mucha sensibilidad, sin mucho manejo político regional. Pero este censo es mejor que el censo anterior, primero por cobertura y segundo por calidad, la calidad de las respuestas y las preguntas. El censo del 2001 no nos daba la tasa de mortalidad materna, lamentablemente. Hemos tenido que esperar hasta este censo para poder incorporar la tercera pregunta que faltaba y tener una buena tasa de mortalidad materna, que es uno de los principales problemas que todavía enfrenta Bolivia. En términos de calidad, por lo tanto, también es un mejor censo. Por el tipo de preguntas, por las respuestas que se ha tenido, porque las preguntas han sido respondidas por un número muy importante en cada caso. No decimos que no ha habido errores, sí ha habido, y en estos operativos hay esos errores. Y el promedio puede hacer que sea, ustedes me pueden decir, bueno, el promedio es muy satisfactorio para el país, pero para la ciudad de La Paz sí, pero refleja la realidad de la ciudad de La Paz. Créannos que en ningún momento, estando la oficina central de DINE en La Paz, pudiendo atender cualquier llamada telefónica e inmediatamente mandar a una persona, hemos dejado de hacerlo. Se ha hecho todo, absolutamente todo lo posible para recoger toda la información. Y como les digo, ya está siendo un tema de decisión familiar, es un tema de la naturaleza, las características de la ciudad que tenemos que conocer y sobre las que hay que trabajar. Y no es un tema de compensación. Aquí el gobierno no tiene que estar compensando unos a otros. Cada ciudad tiene su plan de desarrollo municipal, su plan estratégico. Cada uno tiene que ver cómo va a lograr mejorar las condiciones de vida de su población. Tenemos que conocer la característica. La Paz es una ciudad de servicios. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para que sea atractiva para vivir? Para que la gente se quede, para que decida quedarse en La Paz. ¿Qué hacemos con los problemas que tiene la ciudad? El decir una compensación o el decir nos falta población no es realmente enfrentar la realidad de La Paz. Y tenemos que enfrentar la realidad de la ciudad. No vamos a cambiar esa realidad, esto es muy importante. Y si queremos cambiar esa realidad, tenemos que saber hasta dónde vamos a poder cambiarla. Eso discutíamos también ayer. Vamos a hacer seguridad alimentaria perfecto, entonces vamos a hacer agroindustria. Entonces, el país se debe especializar en cierto tipo de industrias, embalaje, procesamiento. No va a tener plástico, o sí, tal vez con petroquímica, pero son decisiones que se toman y esas decisiones nos llevan a mejorar ciertas áreas, a ya no priorizar otras áreas, a tener nuevamente políticas diferenciadas. Y a eso también van los resultados del censo. A nosotros nos alegra mucho que un municipio de Potosí nos diga, bueno, ahora con estos resultados nosotros vamos a revisar nuestro plan de desarrollo municipal. ¿Por qué? Porque resulta que ya no habían necesitado tanta agua, porque con mi agua ya está contabilizado, ya sabemos cuántos están, entonces van a reordenar sus proyectos. Eso es lo que nos toca hacer ahora. Porque el censo no se va a repetir. Primero porque es información valiosa para todo el país. En su conjunto refleja lo que nos está pasando. No será lo que queremos, pero refleja lo que nos está pasando y es importante que lo tomemos en cuenta.
Además es una buena foto de todo el país. No podemos hacer un censo en un municipio y un censo en otro, porque justamente dijimos, ese día se toma la foto a todo el país y es a partir de ello que vamos a tomar decisiones hacia adelante. Y tercero, porque no hay una justificación técnica para rehacer el censo. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo instancias especializadas. No hay, ni para invalidar, inclusive ni siquiera para una auditoría. La evaluación que está haciendo el CELADE es más completa que una auditoría. Y el presidente ha sido lo suficientemente amplio para decir, bueno, si quieren una auditoría, adelante, háganla. Y eso es lo que le hemos dicho al Comité Cívico de la Paceñidad. No hay problema, quieren una auditoría, háganla ustedes, pero ustedes pongan los recursos. Porque el gobierno no puede estar poniendo recursos para auditorías y para revisiones o para conteos cuando no son necesarios, cuando no hay observaciones técnicas que realmente justifiquen hacer un esfuerzo de esa naturaleza. Y cada país es diferente. Ustedes pueden decir, en Chile hay una diferencia, en Chile también tiene una diferencia, Paraguay tiene otra diferencia, Uruguay es diferente. No podemos venir con la misma cuchara a todos los países porque los países están pasando por momentos de crecimiento de su población diferentes y porque además han utilizado técnicas diferentes. Bolivia, por suerte, ha usado este método de un solo día parar y contar a todos. Porque si hubiéramos usado el método más moderno, en el que se cuenta la población durante 3 meses, que es como el censo agropecuario, durante 45 días nosotros vamos a visitar las unidades productivas. La unidad productiva no se mueve, entonces no importa lo que pase, está ahí la unidad. Entonces, durante 45 días nos vamos a asegurar de visitar todas las unidades productivas. Eso es un censo de derecho. Damos un tiempo y nos aseguramos de haber recogido información de todos. Eso se está haciendo ahora en varios países y se ha hecho, pero lamentablemente no ha tenido buenos resultados porque no estamos acostumbrados, nuestra cultura es distinta. Y también fue esa la razón por la cual tomamos la decisión de hacer un censo de hecho, es decir, un solo día paramos el país, contamos a la población, porque estamos acostumbrados a eso y porque nos va a tomar tiempo todavía acostumbrarnos a otros procedimientos. Entonces, son elementos centrales para nosotros para decir, si quieren, hacemos la explicación, les explicamos igual que a ustedes los resultados, cuántas viviendas deshabitadas ha habido, cuántas viviendas nuevas, cuál ha sido el cambio, qué municipio ha cambiado más, qué municipio ha cambiado menos, pero ese es el resultado de la información de las boletas. Y eso no quiere decir que ni el departamento ni el municipio en su conjunto hayan dejado de crecer. Porque estamos hablando aquí de la ciudad. El municipio es Murillo. Son municipios de la provincia de Murillo. La provincia de Murillo ha crecido. Dentro de la provincia de Murillo tenemos a La Paz, Palca, Mecapaca y Achocalla. En su conjunto, la provincia ha pasado de 1.4 millones de habitantes a 1.6. Ha crecido 200.000 habitantes. La mayoría de sus habitantes han estado ¿dónde? En el Alto. Pero sí les puedo decir que Mecapaca y Achocalla han tenido crecimientos importantes. Mecapaca ha pasado de 11.000 habitantes a 16.000. Eso es casi el 50% de crecimiento de su población. Achocalla de 15.000 a 16.900, casi 17.000. Entonces tenemos que tomar esos elementos en cuenta cuando hablamos ya de la ciudad, o hablamos del municipio, o hablamos de la provincia. Para nosotros estos elementos explican la razón de los resultados que hemos tenido el 21 de noviembre. Hay otros elementos que se han estado planteando en la discusión: la tasa de natalidad, el acceso a servicios, que nuevamente se explican cuando ya tenemos el detalle a nivel de municipio. Por municipio tenemos que ver la información y ustedes van a tener ahí la diferencia. La tasa promedio de crecimiento en cada municipio ha sido diferente. Algunos han crecido porque tenían espacio libre nuevamente. Otros han crecido porque tal vez era más barato o porque era el lugar natural de expansión. En general se dice que La Paz va a crecer hacia el sur,
¿no? Hacia arriba abajo. Ese es el lugar natural de crecimiento que va a tener La Paz, la ciudad de La Paz. Pero esa ya no es la ciudad de La Paz, ya no es el municipio de La Paz, ¿sí? Que va a seguir creciendo. Eso no quiere decir que no hablemos de la metrópoli de La Paz, pero van a ser varios municipios, no solamente uno. Entonces, esa es la explicación, esos son los resultados, son varios elementos que tenemos que ver juntos. Y que además, más que llamarnos a pedir una compensación o a decir hemos perdido tantos millones al año, que esos pueden ser muchos, pueden ser menos, porque además la torta se divide entre todos y otros han crecido mucho más que nosotros, lo que nos debe llamar es a decir, bueno, ¿qué hacemos para que nuestra población nuestra ciudad sea más atractiva, nuestros servicios sean mejores, más baratos los servicios de transporte, más segura la ciudad, para que las áreas periurbanas donde sí hay crecimiento de población tengan mejores servicios, mejor acceso, para que realmente haya una planificación de la ciudad? Eso es un elemento importante y hacia eso deberíamos dirigir todos los datos del censo. Y solo estamos hablando de algunos, no estamos hablando de calidad de vivienda, no estamos hablando de acceso a servicios, electricidad, internet. Los datos han sido bien altos, pero quisiéramos saber cómo están esos datos en la ciudad de La Paz, porque esos son elementos que atraen a familias jóvenes, que atraen a la población. Entonces, esos son parte de una nueva agenda que se debe plantear. La alcaldía está hablando de La Paz 2040. Deberíamos ver esa agenda que está planteando la alcaldía con una visión crítica, pero constructiva. ¿Realmente vamos a poder tener un complejo industrial en la ciudad de La Paz? ¿Es rentable hacer industria en la ciudad de La Paz? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué en esa agenda realmente puede darse dadas las características de la ciudad de La Paz? Eso es importante también tomar en cuenta hacia adelante en las mismas discusiones de esa agenda. Es bueno tener esa visión de largo plazo, sí, pero como nosotros hemos dicho, bueno, nos hubiera encantado hacer autos en Bolivia, pero estamos conscientes de que no vamos a llegar a ese punto. Probablemente lleguemos con el acero solo hasta partes de autos. ¿Por qué? Porque Argentina ya ensambla, Brasil ya construye, ¿no? Chile, Perú, ya, pero hagamos hasta ahí, hasta partes de autos, porque más el costo del transporte es rentable y hasta ahí podemos llegar. Y es esa reflexión la que yo quisiera plantearles hacia adelante con estos resultados, porque nosotros ahí sí vamos a ser muy serios y muy claros, hemos sido muy claros con los comités cívicos. No hay necesidad de revisar los datos, técnicamente son solventes, más solventes inclusive que los datos del 2001, si es que nos vamos a poner a comparar o a discutir. Por supuesto que debe haber errores, debe haber problemas, como los hay en cualquier proceso, y siempre se aprende de ellos, pero de ninguna manera nosotros vamos a ir ni aceptar ir a una cancelación del censo, porque eso es un daño no solo económico, sino es un enorme daño a la planificación y al desarrollo del país. Y no es en ningún caso necesario, de ninguna manera. Y ahí sí, bajo esa lógica, quien quiere hacer una evaluación que la haga, pero que ponga sus recursos. Y yo les aseguro que hay muy pocos, porque hacer una evaluación de ese tipo es carísima. Hacer una encuesta al 1% de la población cuesta millones de dólares. Y es muy fácil decirlo, pero generar los recursos y financiarlo es otro tema. Y además, ¿no?, legalmente, el único que hace datos sobre censos, que realiza censos, es el Instituto Nacional de Estadística. Ninguna otra entidad puede hacerlo. Esta es una competencia privativa nuestra. No podemos perderla, por eso que tampoco podemos dar lugar a que se diga haremos un censo aquí, haremos un conteo allá. No, porque si no ya cada departamento y cada municipio va a querer manejar sus datos. Y eso no puede ser, necesitamos un dato oficial. Es igual que si ustedes recuerdan con el SENASAC. El departamento de Santa Cruz creó su SENASAC paralelo, pero en ningún país le aceptaban sus certificados, porque a nivel internacional los únicos certificados que se aceptan son los que un gobierno le da a otro gobierno. Eso pasa en calidad, IPNORCA certifica calidad, la ISO 900, la ISO 1200. También pasa con la información. La única información entre gobiernos que se reconoce como oficial
oficial es la información del INE. Por eso es que es importante la información. Para nosotros este es un momento también de posibilidades, que la población conozca, que vea, valore la información. Pero además que la información no sea una caja oscura, porque aquí no podemos estar, la información tiene que servirle a la población, y ese es el paso que tiene que dar el INE. Y todos tenemos que ser capaces de entrar y discutir este tema, porque no puede ser solamente monopolio de un grupo muy pequeño, ya sea de universidades, de centros de investigación o de especialistas. Esta es información que la tenemos que usar nosotros, ¿no? Y que inclusive la tenemos que fiscalizar nosotros, fiscalizar sobre esa información, porque esa es una responsabilidad del Estado y es un enorme esfuerzo el que se ha hecho para dárselas. Es por eso que nosotros vamos a continuar explicando, vamos a continuar mostrando, no tenemos ningún problema porque no se ha manipulado esa información, al contrario, yo sí quiero reconocer, Alfredo, que el presidente simplemente preguntó, se hace, se hizo, está bien, se procesó. Y hemos visto inclusive la necesidad de más profesionales, de más equipamiento, de más infraestructura, de más recursos humanos, sí, pero no se ha tocado. Esa información está como ha sido respondida, como ha sido transcrita, como ha sido codificada. Ahí no ha habido ninguna intención. Es más, el transparentar inclusive la diferencia entre los datos preliminares y los datos finales oficiales es una muestra de transparencia. Porque no ha tenido ningún problema, y eso sí no ha pasado en Chile. En Chile tenían una diferencia enorme. Tenían 200.000 viviendas que no habían sido censadas. Y el problema fue que en Chile estuvieron discutiendo al interior de su Instituto de Estadística cómo generar esa información. Y nosotros no nos vamos a inventar los datos ni de una persona ni de 300.000 personas. Si la estimación estuvo por encima, de acuerdo, ha sido un error. No vamos a dar datos preliminares. ¿Por qué? Porque ahora es una información muy sensible. Se va a tomar todo eso, pero el INE también necesita tiempo. Mucha gente dice, ni que fuera tan difícil contar. Yo les aseguro que sí es difícil. Y además, revisar con cuidado, cruzar, chequear, es información que toma años. En 2001 se entregó información de población, nada más, porque además era urgente para el HIPIC. Si ustedes recuerdan, en el 2001 se estaba utilizando esa información para la distribución del HIPIC. La información definitiva del censo del 2001 ha salido el año 2004, 3 años después, y nadie ha dicho nada, nadie se ha quejado, nadie ha criticado, porque así toman llegar una información definitiva, final, etcétera, etcétera. Ahora esperamos, por supuesto, que no tome 3 años, queremos que nos tome mucho menos, queremos que tome menos de un año. Por eso también se tiene más tecnología, más gente, más todo, pero si uno empieza a correr, empieza a agregar, no revisa, no pasa por todos esos protocolos, existe el riesgo de que nos vamos a olvidar de una comunidad, de que la comunidad fue escrita con Q en lugar de con K, temas que para nosotros tal vez no sean importantes, pero que para una comunidad son esenciales. Que existan o no en el censo quiere decir que van a tener BOA o no BOA, van a tener recursos para proyectos durante 10 años. Y ese es algo que nosotros sí le vamos a dar tiempo, porque hemos recibido demasiadas comunidades, especialmente en frontera del país, que no fueron tomadas en cuenta en el censo del 2001. Y realmente es algo que no podemos, si estamos carnetizando a nuestra población, estamos tan cerca de lograr el 100% de nuestra población con documento de identidad, ¿cómo es posible que no podamos tener a nuestra población 100% identificada a nivel de comunidad? Y eso también es algo nuevo de este censo. A nivel de comunidad, se va a tener la información a nivel de comunidad. Antes lo hemos tenido solamente a nivel de municipio. Y créanme que es 10 veces más difícil, porque si a nivel de municipios hay problemas en los límites, a nivel de comunidades hay muchos más problemas, porque ya son familiares. Una familia decide estar en una comunidad, salirse de otra comunidad. Son problemas inclusive de nombre. Comunidades que antes tenían un nombre ahora han cambiado de nombre. Tenemos comunidades que tienen el mismo nombre en 3 lugares del país. Es un trabajo muy detallado que tiene que además ser verificado, porque como decía también alguien, es muy fácil crear la comunidad del tigre blanco, y que por ahí no existe la comunidad del tigre blanco, pero ya nos han dicho que está.
y darle un número. Son elementos que además son adicionales al proceso que se ha llevado adelante. Y por ello yo les pido que nos ayuden más bien a hacer una construcción sobre la información del censo, especialmente en el caso de la ciudad de La Paz. Yo soy paceña, he nacido casi en la Plaza Murillo. Esta es una ciudad única, como han dicho muchas personas, diferente. Tiene que rescatar esos valores y tenemos que lograr que sea más atractiva, más interesante, que tengamos una población. Y no es malo crecer poco, y en algunos casos tal vez no crecer, llegar a nuestro tamaño óptimo de ciudad. No busquemos tampoco tasas y tasas de crecimiento solamente por recursos, también pensemos en lo que es un espacio mínimo habitable para la población. Esa es una discusión que no se está dando, espacios verdes en la ciudad, que ya no los tenemos. Tenemos muy pocos. Realmente, ¿qué es lo que es mínimo en términos de áreas sociales, de áreas verdes, de áreas de recreación, para que una ciudad sea una ciudad en la cual todos queremos vivir? Y creo que esa es la pregunta hacia adelante, es una pregunta a nivel de los barrios, de las urbanizaciones, y también es una pregunta que le hace al sector público porque somos los principales consumidores, los principales usuarios de la ciudad de La Paz. Pero es parte de una agenda hacia adelante. Muchas gracias, Alfredo, por la oportunidad.